La universidad cree que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios. A ver. Vamos a ver lo que dice Juan 1. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice el 1.14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de verdad, llena de gracia y de verdad. Dice que vimos al unigénito del Padre, dice que vimos a Dios. En Apocalipsis 3.14: y escribe el ángel a la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Quién es este fiel y verdadero? El Hijo. Dice que es el Padre. Dice que es el principio de la creación de Dios. Entonces Dios se creó a sí mismo y creó al Hijo, que en realidad era Él. No dice la Escritura eso. Ahora vemos en Marcos 10.4: ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Si Jesús es el Padre y es Dios, dice que lo hizo al varón y hembra Dios, no dice que lo hizo Él. Entonces la unicidad no existe acá. En Mateo 19.1 dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judá, al otro lado del Jordán, y le seguían grandes multitudes, y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído al que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Si Jesús es el Padre y es Dios, este dice que el que los hizo, Dios juntó, no lo separa el hombre. No dice: lo que yo hice al varón y hembra que soy Dios, lo separa el hombre. No hay unicidad. En Colosenses 1.15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga en preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase la plenitud, toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dice: por cuanto agradó al Padre. No dice porque Jesús es el Padre, se agradó a sí mismo. No hay unicidad. En Mateo 1.18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en él esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Nos dice acá que el Hijo es Dios, o es el Padre. En Lucas 2.8 dice: y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador,
Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Cuál era la señal que iba predicando el ángel? Que ha nacido un Salvador, Cristo Jesús. No dice que ha nacido Dios encarnado. En Lucas 2:25 dice: he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Si el Señor es el Dios Todopoderoso y él esperaba ver al ungido del Señor, no dice que estaba esperando a ver al Señor, que es Dios. Entonces acá no hay unicidad. En Juan 1:6 dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que dé testimonio de la luz. Juan el Bautista, que vino a estar predicando en el Jordán, fue un enviado de Dios, no fue un enviado de Jesús. Entonces aquí no vemos que Jesús haya enviado a Juan el Bautista a dar testimonio de él. Entonces no hay unicidad. En Juan 17:3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Tenemos que Jesucristo dice que el único Dios verdadero que hay que conocer, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces Jesucristo no es Dios, no es el Padre, no es el Todopoderoso, no hay unicidad como creen los unicitarios. En Filipenses 2:9 también usan: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice que Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No dice que Jesús, el Padre, se dio un nombre sobre todo nombre, sino que éste recibe un nombre de parte de Dios. Y el 11 dice: no, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No hay unicidad como lo quieren ver algunos. En Juan 5:19 dice esto: respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por él mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Dice que Jesús ve al Padre, ve las obras del Padre. No dice que él mismo es el Padre y él hace las obras para mostrárselas a él mismo. Por el 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces, ¿quién da el juicio? El Padre le da al Hijo. No es que el mismo Padre que Jesús, como piensan los unicitarios, se da a mí mismo dar juicio. El 26 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces Jesús estaría mintiendo que el Padre tiene vida en sí mismo y le dio al Hijo tener vida en sí mismo. Tenemos a un Jesús mentiroso para predicar la unicidad. El 27 dice: y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. En Mateo 26:42 dice: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Los unicitarios dicen que Jesús es Dios, pero acá, y es el Padre, pero acá Jesús le está orando al Padre, pidiendo que pase esta copa. Lo vemos también en Lucas 22:41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caía hasta la tierra. Acá dice que Jesús le oraba al Padre, pero los unicitarios dicen que Jesús oraba a sí mismo porque él era el Padre. Tenemos en
Gálatas 1:1 dice, Pablo, apóstol, no de hombre, sino por... No, Gálatas 1:1 dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo dice que el Dios y Padre resucitó a Jesús de los muertos. El unicitario piensa que Jesús es el Padre y él mismo se resucitó, pero no hay en el Evangelio que alguien piense en eso. En Romanos 4:24 dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Quién es el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro? El Padre, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hebreos 10:11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. No se sentó en sí mismo, como piensa el unicitario. No. En Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo en él vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, el cual sea la gloria de los siglos de los siglos. Amén. Dice que el Dios de paz resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Los unicitarios dicen que Jesús es el Padre y él mismo se resucitó. Acá no lo vemos en el Evangelio. Dice, y hagas actos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él, que es el otro sujeto, por Jesucristo, que es el mediador. En Hechos 2:36 dice Pedro, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Quién dice Pedro que lo ha hecho Señor y Cristo? Dice que fue Dios, pero no dice, pero los unicitarios dicen que Cristo mismo, que es el Padre y es Dios, lo ha hecho el mismo Señor y Cristo. No lo dice el Evangelio. Ahora en Mateo 9:1 dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, de tu pecado te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decía dentro de sí, este blasfema, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Jesucristo, hombre, tiene potestad para perdonar pecados, y dice que glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Tenemos que la gente glorificó a Dios, no glorificó a Jesucristo. Y ¿por qué lo glorificaron? Porque le habían dado tal potestad a los hombres. Ahora en Juan 13:31 dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Acá tenemos que el Hijo del Hombre y Dios son glorificados en él y para él. Son dos sujetos, pero los unicitarios dicen que no, es el mismo, que el mismo se da testimonio y se glorifica a sí mismo. En 1 Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos son revivificados, pero cada uno en su debido orden, Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Dice que por un hombre entró el pecado, por un hombre somos todos justificados, que Jesús, pero este Jesús tiene que entregar el reino al Dios y Padre. Pero los unicitarios dicen que
Jesús mismo se entrega a sí mismo el reino y la autoridad y el dominio al Dios y Padre que es Él mismo, pero no lo dice el texto. Ahora otro texto que usan también, Juan 8:28, les dijo pues Jesús: cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerás que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino según que me enseñó el Padre. Así hablo, porque como me envió, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablaba de él estas cosas, muchos creyeron en él. Jesús dijo: cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerás que yo soy. Ahí dicen que se definió Dios, el Padre, pero que dice Jesús: y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre. Si Jesús dice que le enseñó el Padre, los universitarios piensan que el Padre es Jesús, no lo dice el texto. En Juan 10:34 dice: Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. ¿La palabra de quién dice? De Dios, no dice a los que vino mi palabra, que yo soy Dios, Jesús. Y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfema porque dije hijo de Dios soy. Entonces Jesús estaría mintiendo que el Padre santificó y envió al mundo, porque vosotros decís tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy. Acá Jesús nunca se define que él mismo se envió, sino dice que le envió al Padre y lo santificó. Ahora en Hechos 10:36 dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó en toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Quién dice que lo ungió? Dios, con poder y gloria, para sanar y hacer milagros. No dice que Dios, que Jesús el Padre, se ungió a sí mismo. No hay texto acá predicando la unicidad. En Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice que Dios, el Padre, habló en otros tiempos a los padres por los profetas. No dice que Jesús habló por los profetas. Y después que dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Si Dios, el Padre, es el Hijo, Dios no está hablando por el Hijo, está hablando por él mismo, que se hace pasar por el Hijo. Acá no vemos la unicidad, porque dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora en Juan 14:23 dice: respondiendo Jesús le dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús dice que la palabra que él predicaba no es suya, sino del Padre. Y este Padre que le envió, Jesús estaría mintiendo porque él sería el mismo que se envió, según lo que creen los unicitarios. Ahora en Juan 7:16 dice: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. En Juan 17:6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me lo diste y han guardado la palabra y ahora han conocido que todas las cosas me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Acá tenemos que Jesús también dice que lo envió el Padre y la palabra han guardado del Padre, no suya. Ahora en Apocalipsis 1:1 vamos a ver si Jesús, la unicidad. 3. La revelación de Jesucristo. 3.
En Apocalipsis 1:1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Qué dice? La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Si Jesucristo es el Padre y es Dios, Él mismo se está dando la revelación según la unicidad, pero acá no lo dice. No hay unicidad en ningún evangelio. Dice en el 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracias y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es el que está sentado y que es el que era, que ha de venir? Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, el Padre. Y después que dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Entonces el que está sentado en el trono, el que es el que era y que ha de venir, no es Jesucristo. Acá no vemos la unicidad. Y después en el 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio de los siglos. Amén. A ver. Ahora en Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret donde se había criado, en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le había dado el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro se halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los oprimidos, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner a libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable al Señor. Acá vemos que Jesús es lleno del Espíritu, no es Dios.